Soy pediatra neonatólogo, residente de neonatología del Hospital Regional de Talca. Así que cuando pasen por neonatología, creo que no sé si alguno ha pasado, nos vemos por allá. Yo les voy a dar 4 clases, vamos a ver 4 clases. Si estoy hablando muy bajito, me avisan, ¿ya? Voy a darles 4 clases, vamos a ver exantemáticas de la infancia con su diagnóstico diferencial, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver infecciones de piel y partes blandas, vamos a ver infecciones del sistema nervioso central y vamos a ver también la mononucleosis infecciosa. Son las 4 clases que vamos a ver. 2 las vamos a ver hoy, que considero que son como las más parecidas, que son exantemáticas y las infecciones de piel. Y mañana veremos las otras 2, el sistema nervioso central y mononucleosis infecciosa. Les voy a enseñar un cuadrito acá, a manera de que vayamos prestando un poco de atención, ¿okay? Porque al finalizar la clase deberíamos ser capaces de llenar un cuadro como este. ¿Ya? Básicamente eso es de lo que vamos a ver la clase. Vamos a ver cómo podemos diferenciar una exantemática de la otra. ¿Ya? Y en la clase yo les voy a ir diciendo más o menos cuáles son los tips que tienen que estar ustedes pendientes de cómo podemos diferenciar una de otra, ya que hay muchas y son todas iguales. ¿Ok? O por lo menos al principio así parecieran ser. Todas iguales. Bueno, primero nos vamos a pasear por algunos de estos ítems, definición, cómo podemos enfrentar este tipo de enfermedades. Hay que conocer bien la historia de cómo se producen las enfermedades, las características, cómo se clasifican, cuáles son los tipos clásicos y cuáles son los diagnósticos diferenciales y, bueno, algunas conclusiones a las que podemos llegar. Y para comenzar, vamos a definir lo que son las exantemáticas, que son erupciones cutáneas localizadas o generalizadas que pueden ser causadas tanto por virus como por bacterias y también están relacionadas a enfermedades sistémicas, ¿ya? Se producen la mayoría en la infancia y por eso la estamos viendo el día de hoy y pues con el avance de la ciencia, la tecnología, con las vacunas hemos podido disminuir su incidencia y su mortalidad. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estas enfermedades, a estas exantemáticas? Primero, tenemos que conocer como datos la edad del paciente. Es importante porque hay algunas que se producen a ciertas edades, así que si en el examen o en la prueba se menciona una característica, ustedes tienen que ir como al grupo que se produce en lactantes, el grupo que se produce en escolares, en preescolares, ¿ok? En el último cuadrito van a ver como más detallado cuál se produce, cuál es característica de alguna edad en específica. Pero a medida que vayamos pasando las láminas, vamos a ir como recalcando ese punto, ¿ya? Porque es importante. Luego los antecedentes epidemiológicos. Tenemos que saber si el niño en este caso tuvo contacto con un amiguito, con un primo, viajó a alguna región, hay alguna persona de la familia que está presentando los mismos síntomas. Y esto es importante porque pues desde el punto de vista epidemiológico hay algunas de este tipo de enfermedades que tienen que ser aisladas a los pacientes, ¿ya? Y entonces es importante saber cuál es su red de contacto, por así decirlo. Las manifestaciones clínicas, de verdad que para mí muchas se parecen, pero hay algunos puntos que son como distintivos de cada una y eso lo vamos a ir viendo y recalcando. Por supuesto el examen físico, para ver si hay compromiso o no del estado general del paciente, que también a eso se va a deber el tratamiento. Y por supuesto que cuando llegamos a un diagnóstico, en el caso en el que es el final de todo esto, es importante porque así, si son enfermedades que se tienen que aislar, podemos aislar al paciente y si son enfermedades que tenemos que tratar, pues tratamos al paciente de forma oportuna. ¿Cómo es la historia natural de estas enfermedades? Bueno, como cualquier enfermedad, hay un germen que puede ser un virus, una bacteria, que tiene contacto con el niño, en este caso, y pasa por todos estos periodos. Un periodo de incubación, que es el tiempo en donde se va desarrollando
este germen de forma silente, sin manifestar síntomas. Luego estamos con el periodo prodrómico, que son los primeros síntomas, que pueden que no sean los síntomas característicos de la enfermedad, que muchas veces son comunes estos síntomas a otras enfermedades, para luego pasar a un periodo de estado, que es donde generalmente se desarrollan los síntomas que son como característicos del exantema, ¿ya? Y luego el periodo de convalescencia, que es cuando ya está pasando la enfermedad. Vamos a ver las características de estos exantemas. Generalmente están constituidos por lesiones cutáneas con carácter difuso, que aparecen de forma brusca en la mayoría de ellas, y dentro de estas lesiones hay distintos tipos de elementos, ¿ok? Como mácula, que la mácula generalmente es como una mancha, ¿ya? Es una lesión que tiene cambio de coloración, no hay aumento ni de la consistencia de la piel, ni cambios en la textura, y tampoco hay relieve de la piel, es prácticamente una mancha, ¿ya? La pápula es una mácula, pero sobrelevada, ya no es solamente la mancha, sino hay una elevación, ¿ok? Y generalmente es de bordes bien definidos, y el contenido es sólido. Luego tenemos la vesícula, que todos las hemos visto, una ampollita, ¿verdad? Que si mide menos de 5 milímetros se llama vesícula, y si mide más se llama ampolla. Y generalmente tiene en su interior contenido líquido, que puede ser claro o ceroso. Luego tenemos la pústula, que es la misma vesícula, pero que su contenido va a ser ya más pus, ¿okay? Detritos celulares. Tenemos las petequias, que son puntos rojizos que tienen una característica, digamos, que se diferencia de las demás, que es cuando uno hace digitopresión no desaparece, ¿okay? Y tenemos los jabones, que ya son lesiones que son ya sobrelevadas, pero que no tienen un borde definido, y que su centro es blanco y la periferia tiende a ser más eritematosa, ¿ya? También podemos clasificar los exantemas según... no lo había pasado. Díganme. Está dormido. No lo había pasado. Allí tenemos la pústula, las petequias y tenemos el aborto. ¿Okay? Entonces, hay otro tipo de clasificación o de características que las podemos dar por el tipo de lesión. Porque lamentablemente no todos los exantemas son únicos. O sea, hay unos que tienen variedad de lesiones, ¿ok? Y también eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, según el tipo de lesión, podemos tener pápulas, eritemas, jabones, vesículas, pústulas, que fueron las que ya vimos. También pueden tener distintos tipos de coloración, hay unos que son más rosados, otros rojos, violáceos, púrpura. La distribución también puede ser característica de cada exantema. Hay algunos que son de distribución son localizados, otros son generalizados, unos comienzan cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia abajo, otros de forma centrípeta, del centro hacia la periferia, ¿okay? O centrífuga. Unos respetan las palmas y plantas, otros son característicos de palmas y plantas, así que eso también hay que saberlo. Y bueno, los patrones morfológicos, que es como la combinación de muchas lesiones, ¿ok? También las podemos clasificar como si son de etiología infecciosa, bien sea viral, bacteriana o otro tipo de microorganismos, si son pertenecientes a lo que es una enfermedad sistémica o si es por causa de medicamento. Si son infecciones virales, pues ahí tenemos todas las que pueden producir, que generalmente son las que vamos a ver prácticamente como las exantemáticas principales, ¿ya? Que es el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso, la mononucleosis infecciosa, que la vamos a ver mañana, los enterovirus. Si es de tipo bacteriano, pues la escarlatina, la piel escaldada, el shock tóxico o séptico por las toxinas, estafilocóxica, la meningococemia, entre otros. Y como diagnóstico diferencial vamos a ver las enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Kawasaki, el eritema multiforme, y ya el resto pues son ya un poco más complejas, que realmente no las vamos a tocar, ¿ya?
Y también tenemos que tener en cuenta que existen alergias, por decirlo de alguna manera, a medicamentos que también pueden dar exantemas, ¿ya? Y no pertenecer a ninguna enfermedad como tal. Se han clasificado estas exantemáticas como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta enfermedad, hasta la sexta, ¿ya? Y esto ha sido por el orden en el que se han ido descubriendo, por así decirlo, o describiendo. La primera que tenemos es el sarampión. Fue la primera exantemática que se describió. Está su agente etiológico, es un virus de ARN que pertenece a esa familia y a ese género que están allí, que son bastante complicados a veces de pronunciar. El sarampión, este virus del sarampión se transmite por aerosoles y la puerta de entrada generalmente es por contacto directo con las secreciones respiratorias, con la saliva, ¿ya? Y entra, por supuesto, la puerta de entrada es la vía respiratoria. Se produce en niños, la mayoría son entre 5 y 9 años, y esto es un dato importante de lo que habíamos conversado. Y es una enfermedad de notificación obligatoria porque es altamente contagiosa, ¿ya? El periodo de contagio del sarampión se da unos 4 días antes de que aparezcan los síntomas, hasta unos 5 días después de la aparición del exantema. Tenemos el periodo prodrómico, que son aproximadamente unos 4 días, en donde el paciente tiene fiebre, tiene un cuadro de congestión conjuntival, mucha secreción nasal. Bueno, es como un catarro común muy fuerte, ¿okay? Que se puede diferenciar. Inclusive en la diapositiva anterior podemos ver cómo hay toque de la cara, ¿no? De los ojos, inyección conjuntival, mucha rinorrea, hay fotofobia, hay eritema faríngeo, y tiene un enantema paterneumónico que es las manchas de Kopling, ¿okay? Que son esos puntitos que ustedes ven en el carril interno de las mejillas. Cuando le aparezcan manchas de Kopling, ya ustedes saben, es paterneumónico del sarampión. Ninguna del resto de las exantemáticas la tiene. Luego tenemos el eritema, que es un eritema maculopapular, es rojo, intenso, comienza a nivel cefálico, o sea, en la cara, luego se expande al resto del cuerpo. No tiene pruritum y respeta palmas y plantas, ¿ok? Ahí tenemos más o menos la progresión de lo que es la enfermedad a lo largo de los días. Tiene fiebre, el exantema que aparece entre el tercer y el cuarto día aproximadamente, y desaparece alrededor entre el octavo y noveno día. Tenemos las manchas de Kopling, que fíjense aparecen entre el segundo y el sexto día aproximadamente, y tenemos conjuntivitis, síndrome de resfriado común y la tos, que prácticamente dura la mayoría de la enfermedad, ¿ya? Las complicaciones del sarampión son básicamente infecciones respiratorias altas, ¿ya? Como otitis media, neumonía, laringitis obstructiva. Ocasionalmente puede producir diarrea y menos frecuente puede tocar el sistema central, con encefalitis y panencefalitis. Lo podemos diagnosticar haciendo pruebas serológicas, IgM o IgG de forma específica, y a través también de biología molecular con la PCR. Es importante en este caso hacer este tipo de pruebas, aunque las enfermedades exantemáticas son normalmente, digamos, de diagnóstico clínico. Es importante que en el sarampión se hagan las pruebas, porque es una enfermedad de notificación obligatoria, así que tenemos que tener un diagnóstico certero para poder hacer la notificación correspondiente. El tratamiento, a pesar de ser una enfermedad que es muy contagiosa, el tratamiento es sintomático. La mayoría de los pacientes pues no van más allá del cuadro catarral común y el exantema que ya se describió. Así que hay que mantener hidratado al paciente, por supuesto que coma, que tome la cantidad de líquido suficiente. En dado caso que hayan infecciones de piel asociadas, puede darse antibióticos. Y bueno, se hospitalizan solamente a los pacientes, por supuesto, inmunocomprometidos, a los pacientes desnutridos y a los pacientes menores de 1 año de edad también hay que hospitalizar. Si llegamos a hospitalizar a un paciente con sarampión, tienen que tener en cuenta que debe estar aislado,
ya en una habitación solo, con aislamiento de gotitas, hay que disfrazarnos con todas las medidas de protección por la contagiosidad. Y la prevención, se describe que la vitamina A disminuye mucho lo que son las complicaciones del sarampión y por supuesto que la vacuna. Es importante que se vacunen los niños a los 12 meses de vida y la segunda dosis en primero básico entre 6 y 7 años. La segunda enfermedad que se describe es la escarlatina, que a diferencia del sarampión, que era de etiología viral, la escarlatina es de etiología bacteriana. Se produce por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes betamolítico del grupo A. ¿Okay? Esta es una enfermedad en la que tiene que existir una infección bacteriana para que se pueda dar. Eso es la principal diferencia con el sarampión. También se transmite por contacto directo con las secreciones, como es el estreptococo del grupo A, generalmente son infecciones superiores, del tracto respiratorio superior, ¿ya? Entonces, con el contacto directo con estas secreciones es que vamos a contaminarnos. La puerta de entrada, la faringe o infecciones cutáneas también pueden ser. El periodo de incubación es de 2 a 4 días, un periodo de incubación más corto, y se produce, digamos que ya tiene más campo en cuanto a la edad, desde niños de 2 años hasta los 10 años. El cuadro clínico, bueno, tiene fiebre alta, generalmente hay un poco de toque del estado general, odinofagia, adenopatía, porque es una enfermedad del tracto aéreo superior. Cefalea, vómito, puede tener dolor abdominal. Y la erupción cutánea se da entre las 2 y las 48 horas de haber iniciado los primeros síntomas. Es micropapular y tiene una característica importante, que cuando uno hace dígito-presión, el eritema se torna blanco. ¿Okay? Eso es característica importante. Es pruriginoso, pica mucho, y la piel se pone como piel de naranja, muy gruesa, que inclusive se compara con papel de lija. Dura aproximadamente entre 3 y 6 días. Tiene características también muy importantes, que son las líneas de Pastia. Esto lo diferencia de los otros exantemas, que son las que ven en la axila. Se pueden dar en la axila, en los pliegues de los codos, en los pliegues de las piernas, ¿okay? En las ingles, en la región inguinal, que son como un punteado de petequias. Eso es característico de la escarlatina. También tenemos congestión en la parte de la faringe, ¿okay? Tenemos petequias en el paladar blando y en el paladar duro también. El eritema generalizado, y en cara también hay mucho eritema, pero respeta lo que se llama el triángulo de Filatov, ¿okay? Que es, vamos a ver si lo tenemos acá. No. Acá, fíjense la foto, esa foto. El niño está totalmente enrojecido, pero lo que es la parte nasal hacia abajo es clara, ¿okay? Ese es el triángulo de Filatov. Entonces, la escarlatina respeta el triángulo de Filatov. Eso también es característico de esta enfermedad. Ahí van a ver que el sarampión, por ejemplo, era todo enrojecida la cara, ¿okay? Tenemos también característica, la lengua se torna de 2 colores. Primero una lengua saburral, que es la lengua blanca que se ve en la primera imagen, y luego tenemos una lengua en fresa, ¿okay? Que se torna roja. Las complicaciones iguales que la del sarampión: enfermedades del aparato respiratorio alto, otitis media, abscesos retrofaringios, puede producir inclusive más toque renal que el sarampión, puede producir glomerulonefritis, fiebre reumática. El diagnóstico generalmente es clínico, pero aquí sí podemos hacer cultivos porque hay una bacteria asociada, ¿ya? Y el tratamiento es antibiótico, en este caso, con penicilinas o macrólidos si son alérgicos a las penicilinas. Luego tenemos la rubiola o sarampión alemán. Fue la tercera enfermedad que se describió. Esta, al igual que el sarampión, es producida por un virus. En este caso es un virus de ARN. Se transmite también por vía respiratoria y se puede transmitir 7 días antes de que se produzca el exantema y finaliza la transmisión hasta 7 días después que ha terminado el exantema, ¿okay? También tenemos que la rubiola se puede transmitir por la placenta y es el síndrome de rubiola congénita, que es en las primeras semanas de vida es mortal.
¿ok? Hace estragos en el feto y generalmente produce mucho, es causal de muchos abortos. El periodo de incubación es mucho más largo, de 14 a 21 días. Es más frecuente la rubiola en adultos o en adolescentes, ¿ok? Fíjense que ya cambiamos de grupo etario. Y también es una enfermedad de notificación obligatoria. El periodo prodrómico también produce mucha odinofagia, produce síntomas catarrales, rinorrea, moderado toque del estado general, fiebre no tan alta como las otras enfermedades, y lo característico de la rubiola es las adenopatías. Tienen adenopatías retroauriculares y occipitales. Entonces, cuando ustedes vean un adolescente, en este caso, que tiene un exantema y aparte tiene de fiebre, tiene toda la congestión, tiene adenopatías retroauriculares y occipitales, hay que descartar que sea rubiola, ¿ya? El exantema es un poco más rosado que en el caso del sarampión, por ejemplo, es rosado pálido, aparece también cefalocaudal, dura más o menos de 2 a 3 días, o sea, se logra generalizarse entre 2 y 3 días y luego permanece inclusive hasta el 5.º día. Casi no causa prurito, realmente es un prurito ocasional. Las complicaciones toca la parte articular, que es importante, puede producir encefalitis, púrpura, y la rubiola es importante en los varones porque produce pestalgia y orquitis, ¿ok? Así que eso es algo importante cuando vean y sospechen de rubiola, siempre revisar genitales, porque en los varones puede producir ese tipo de manifestaciones. También se diagnostica con serología, con IgM, como es una enfermedad de notificación obligatoria, tienen que hacer la IgM, ¿ok? Y el tratamiento es sintomático. Realmente también no es una enfermedad que tampoco causa muchos estragos. Y la profilaxis es con la vacuna la 3 viral, que se coloca al año de vida. Aquí tenemos más o menos como un pequeño bosquejo de lo que puede producir en el feto cuando generalmente se da los mayores daños cuando se produce antes de las 16 semanas de vida, ¿ok? Puede producir catarata congénita, puede producir cardiopatías y generalmente digamos que los signos o síntomas más importantes son a nivel cerebral. Produce microcefalia, retardo del crecimiento, del desarrollo en cuanto a peso y a talla, y también retardo mental. Las encefalitis y meningitis también se pueden producir. Todo lo demás se puede reparar. La parte cardíaca podemos llevar al paciente al quirófano y no pasa nada, pero los daños que se producen a nivel del sistema nervioso central son irreparables. Así que mosca con las madres que se exponen a rubiola en las primeras semanas de vida. La cuarta enfermedad que se describe es las exantemáticas producidas por la toxina epidermolítica estafilocóxica, ¿ok? Otra enfermedad que ya no es viral, sino por toxinas también del estafilococo, que puede ser el estafilococcus aureus o puede ser también el estafilococcus pyogenes. Cualquiera de los dos puede producir, la toxina puede producir esta enfermedad. El cuadro clínico, igual que las anteriores, produce mucha fiebre, irritabilidad, produce un exantema generalizado, ¿ok? Que lo más característico de este es que más o menos entre el segundo y el tercer día se empiezan a producir ampollas en el tronco, más que todo en el tronco y algunas en las extremidades, ¿ok? Y estas ampollas se decapitan, se debridan y la piel se cae tal cual como se ve en la imagen, ¿ya? Y eso, cuando uno normalmente pasa la mano por la piel del niño, se viene a pedazos y queda como una quemadura, exactamente así. Y ese signo se llama el signo de Nikolsky positivo, ¿ok? Que se escalda la piel prácticamente completa. Entonces es muy difícil el tratamiento de estos niños porque si son heridas expuestas, por supuesto, entonces cuando uno quiere hacer cura, se trae el resto de la piel que no se ha caído. Entonces, generalmente el paciente necesita cuidados intensivos, necesita antibióticos, necesita una buena hidratación porque está con una quemadura, es como tratar una quemadura. Así que es un cuadro muy importante. Fíjense que allí hay descamación de palmas y de plantas, ¿ok? Inclusive se descaman hasta más o menos los codos y los pies se descaman hasta más o menos las rodillas, ¿ok? Entonces es característico
que digan que hay descamación en guantes y en calcetín, porque básicamente semeja a eso. Como es una enfermedad que se produce por una toxina de una bacteria, pues obviamente tenemos que hacer el cultivo para diagnosticarla, y el manejo, como les dije, por la gravedad de las lesiones es en UCI, soporte cardiorrespiratorio, antibióticos, drogas vasoactivas, y bueno, rogar que no se muera, porque en edades tempranas es muy agresivo. Luego tenemos la quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso o megaloeritema. Este es viral, ¿ok? Digamos que los virales son como benignos, los que son más agresivos son los bacterianos. Este se produce por el parvovirus B19, también es de transmisión de vías respiratorias como todos los demás, y también se puede producir la transmisión a través de la placenta, ¿ok? Se da entre los 4 y los 12 años más o menos de edad, un rango bastante amplio, tiene un periodo de incubación de 4 a 28 días. El periodo de contagio es 5 días antes de la aparición de los síntomas y se termina el contagio después que desaparece el exantema, ¿ya? El manejo generalmente es sintomático, no causa tanto estrago, no requiere aislamiento, y el diagnóstico puede ser con serología o con PCR, aunque en la mayoría de estos casos el diagnóstico es un poco más clínico. Produce, igual que las demás, fiebre, cefalea, coriza. Digamos que el exantema se describe que se produce la enfermedad como en 3 partes. La primera parte es solamente los síntomas de la fiebre, el malestar general, la cefalea. Luego la segunda parte comienza a los 7 días con un exantema facial. Esto es importante, chicos, aunque ustedes aunque uno ahorita no lo crea. Cuando ustedes tienen póngase un lactante, que la mamá le dice, no, él tiene 5 o 6 días con fiebre, esto, lo otro, y son tan específicos. A la semana le comenzó un exantema que le comienza en la cara, se le pusieron los cachetes rojos. De hecho, esto es patoneumónico, el signo de la cachetada, porque la familia lo refiere. Se le pusieron los cachetes tan rojos que pareciera que le hubiesen dado una palmada, ¿ya? Y también no es como la escarlatina, que es como el triángulo de Filatov, pero parece, sí, se parece mucho, porque son los cachetes muy rojos, las mejillas muy rojas y el resto de la cara sin exantema, ¿ya? Y la tercera etapa es que se generaliza este exantema, ya empieza el resto del cuerpo y se describe, a ver si acá lo tenemos, se describe como si fuera como una tela de encaje, ¿ya? Porque no sé si han visto los manteles, los pañitos que son de encaje, que es muy parecido a ese eritema. Y esto es en el caso en el que se da en las madres, ¿no? Y lo que puede producir en el feto, ¿ok? El parvovirus, en este caso, el parvovirus B19, acuérdense, tiene predilección por los precursores eritroides, es decir, ataca las células precursoras eritrocíticas y por tanto puede producir, y es muy frecuente que suceda, crisis de anemias aplásicas, anemia persistentes, y que tengan que llevar al paciente inclusive a transfusiones constantes. Y en el embarazo pueden producir hidrofetal. Estos son casos de infecciones intrauterinas que terminan en aborto, ¿ok? O en hidros. Y cuando nacen niños con hidros es bastante difícil de manejar. Muchos inclusive fallecen también. La sexta enfermedad es el exantema súbito. Esto es mucho más común. Esto lo van a ver mucho más común. Afecta a lactantes entre 8 y 18 meses de edad. Son mucho más pequeños los niños que tienen exantema súbito. También la transmisión es por contacto directo con las secreciones respiratorias y es producido por el herpes simple tipo 6, que es la causa más frecuente. También el 7, los enterovirus, como el Coxsackie A y B también lo producen, el hechovirus, el virus de parainfluenza tipo 1. Es decir, buscar la etiología del exantema súbito es como buscar una aguja en un pajar, porque hay muchos virus que lo producen. Y es una enfermedad, es una de las más comunes, y también de las más fáciles inclusive de diagnosticar. El cuadro clínico es un cuadro febril,
que generalmente está entre 3 y 5 días, puede durar 4, puede durar 3, no dura menos de 3 ciclos, y que tiene como característica principal que luego que desaparece la fiebre, comienza el exantema, ¿ya? Entonces la mamá le va a decir, doctor o doctora, yo lo traigo porque él tuvo 3 días con fiebre y al tercer día se le quitó la fiebre y comenzó este exantema. Ya eso es patroneumónico de que eso es un exantema súbito. Las fiebres son altas, ¿ok? Y da síntomas respiratorios, pero son síntomas que no son como tan fuertes como por ejemplo el sarampión, que son síntomas mucho más fuertes. La fase eruptiva, como les había comentado, es que cuando desaparece la fiebre aparece el exantema. Es un exantema un poco más rosado, no es tan brusco, no es tan fuerte, pero es generalizado. Y el exantema dura aproximadamente entre 2-3 días más y se le quita y ya no tiene ningún tipo de complicación. Son muy poco frecuentes las complicaciones y generalmente se dan las complicaciones por la fiebre, porque como es una fiebre tan alta, generalmente los niños tienden a convulsionar, pero por la fiebre, más que por causa de lo que es el virus como tal. En algunos casos se detectan meningitis aséptica, encefalitis o púrpuras trombocitopénicas, pero realmente muy aislados. El diagnóstico es clínico, es muy fácil de hacer y el tratamiento es sintomático. Generalmente a los pacientes que ya tienen antecedentes de convulsiones febriles sí hay que tratar de ponerle profilaxis contra las convulsiones. El resto es solamente un diagnóstico, un tratamiento sintomático, ¿ya? Ahora, esos son los 6 exantemas de la infancia, los clásicos, ¿ok? Que son como los más comunes. Ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial con otros exantemas que también son comunes, pero son ya, digamos, tienen características distintas. Sin embargo, como son exantemas y son de la infancia, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Tenemos por primero la varicela. Yo creo que, ¿a cuántos les ha dado varicela acá? ¿Uno solo? Le ha dado un poco más. Ya. A los que le ha dado varicela, y bueno, los que han visto una persona con varicela, ya el diagnóstico es muy fácil, ¿ok? Porque la varicela, ya vamos a hablar de las características de las lesiones, y las características de las lesiones no las tiene ninguna otra enfermedad. La varicela se produce, obviamente, la enfermedad por el virus de varicela, el virus de varicela zoster. El periodo de incubación es largo, es decir, que si yo tengo contacto con una persona que tiene varicela, puedo estar hasta 15 días en mi casa sin presentar ninguna clínica y posteriormente comenzar a presentar estas erupciones. El periodo prodrómico es de 1 a 2 días. Generalmente dura la clínica, ya cuando comienza la sintomatología como tal, puede durar aproximadamente entre 14 y 16 días, incluso hay literaturas que describen hasta 21 días. Se contagia 1 a 2 días antes de que comiencen los síntomas y puede ser también la persona contagiosa hasta 5 y 6 días después del inicio del exantema, ¿ya? Y generalmente, bueno, es más frecuente entre los 5 y los 10 años de edad. Sin embargo, si uno está en contacto con una persona que tiene varicela a cualquier edad, le va a dar varicela y mientras más tarde le dé, peor son los síntomas. El compromiso del estado general es mucho mayor. El pródromo, fiebre, malestar general, faringitis, pérdida del apetito, ¿ok? El exantema se desarrolla cefalocaudal, inicia con son maculopápulas que evolucionan rápidamente hacia vesículas, ¿ok? Inicia de esta manera, una mácula, después pasa a una pápula, después se ulcera en el medio, hace como una lesión ulcerativa, luego desarrolla como una costra negra, como necrótica, y luego esta costra se desaparece o se decapita y queda una lesión, una cicatriz, ¿ok? Es importante ver esta evolución porque esto es lo que llamamos pleomorfismo, ¿ya? Que las lesiones tienen diferentes características, diferentes etapas, y lo importante de esto, y que se diferencia de cualquier otra exantemática, es que en el mismo niño, en un periodo determinado de tiempo, tienen lesiones en distintas etapas. Yo puedo tener una que me está saliendo, que es una papulita, puedo tener acá ya la costra, la parte necrótica, puedo tener otra que es vesícula,
¿ya? Entonces, eso es el pleomorfismo y es característico única y exclusivamente de la varicela. Es importante esta enfermedad porque, bueno, los niños en este caso se rascan porque es muy pruriginoso, se rascan con mucha frecuencia y de aquí vienen las complicaciones infecciosas, ¿ok? De piel, partes blandas, también puede producir otitis media aguda, neumonías bacterianas, infecciones, pero generalmente las complicaciones se dan por el rascado de estas lesiones y la sobreinfección bacteriana. En los pacientes inmunocomprometidos puede dar también atacar el sistema nervioso central y, y bueno, son causas frecuentes también de encefalitis. El tratamiento es sintomático, ¿ok? Generalmente a los niños menores de 12 años se les trata de forma sintomática. Se manda a bañar con agua hasta lo más fresco que se pueda, a cortarle las uñas al paciente, que no se rasque. Eso es básicamente las medidas generales, darle el antipirético. Si comienza con, a veces hay infecciones cutáneas, o sea, solamente localizadas, que no llegan a ser infecciones sistémicas, y uno puede aplicar inclusive multivocina, que es un antibiótico local, en las heridas, ¿ya? Y no es necesario dar el antibiótico sistémico. Hay casos en los que ya son infecciones bacterianas diseminadas, que hacen celulitis, que hacen otro tipo de manifestación, y allí sí podríamos darle antibiótico oral. La terapia antiviral es con aciclovir y tiene indicaciones específicas. Generalmente se da en los adolescentes de 12 años o más, porque como les había comentado, mientras más edad tenga la persona, los síntomas van siendo mucho más severos y tienen más riesgo de hacer encefalitis herpética, ¿okay? por varicela. Los niños o adolescentes que tengan enfermedades crónicas, ¿okay? Los pacientes postrados, los pacientes displásicos, los pacientes que sean inmunosuprimidos porque tengan algún tipo de tratamiento con esteroides, y también los contactos secundarios en el hogar. ¿Por qué los contactos secundarios? Porque a medida que la varicela va dándole a más personas en la familia, va siendo como un virus mucho más fuerte, ¿ok? Porque pues tiene que vencer las defensas de, si yo tengo mi sistema inmunológico activo, entonces el virus se potencia mucho más para ir transmitiéndose de persona a persona. Y los segundos, terceros, cuartos casos en la familia son mucho más severos, así que a ellos, si tienen más de 12 años de edad, hay que iniciar la terapia con aciclovir. Y bueno, las dosis, que no sé si ustedes ahorita estén considerando ese tipo de información, pero ahí están las dosis. También existe una vacuna, una inmunoglobulina antivaricela, que se da en mujeres embarazadas susceptibles y también en los recién nacidos cuyas madres hayan tenido varicela 5 días antes y 2 días postparto. ¿Okay? Si un niño nace y la mamá tiene lesiones de varicela o ha comenzado con los síntomas 5 días antes del nacimiento del niño, o comienza 5 días después, o 2 días después, perdón, del nacimiento, o sea, antes del primero o el segundo día, hay que ponerle al recién nacido la inmunoglobulina contra el virus de la varicela. Y la profilaxis es la vacuna, ¿ok? La vacuna generalmente se pone en los niños mayores de 1 año de edad, se ponen 2 dosis de forma profiláctica. Y también se puede poner de forma programada si existe algún contacto con una persona que sea de estos inmunocomprometidos con una persona de varicela. Luego tenemos el síndrome boca, mano, pie, que también es algo fácil y es muy común, se ve muy común en este tiempo. Es producido por el virus del Coxsackie A16 y también el serotipo A71, ¿ok? También es de transmisión fecal oral o por vía respiratoria. Los lactantes preescolares y escolares son los más afectados y el periodo de incubación es de 3 a 5 días con una duración de 3 a 4 días. Esto es como todo como que se repite, pero de una manera impresionante. También el paciente va a tener fiebre, irritabilidad, dolor abdominal, es decir, es un cuadro característico como muchos otros, ¿ok? Lo importante de esto y lo característico de este tipo de enfermedad es que las lesiones van a ser vesículas que generalmente van a estar peribucal
otros exantemas que respetan palmas y plantas, este se caracteriza por estar en palmas y plantas, por eso se llama síndrome boca, mano, pie. Vamos a encontrar un niño que va a estar con muchas lesiones ampollares, generalmente son ampollares, en boca, va a tener toque de lo que es la faringe, las manos y los pies, es lo característico. Las complicaciones también tienen muchas complicaciones desde el punto de vista del sistema nervioso central, tromboencefalitis, parálisis, meningitis, rara vez produce abortos, puede producir miocarditis y rara vez también produce úlceras conjuntivales. Luego tenemos el eritema multiforme. Este tiene lesiones también muy características que ya cuando uno las ve, uno dice, ya sabes de lo que a lo que te estás enfrentando. Porque tiene lesiones tipo diana. Ustedes han jugado, me imagino, han jugado con los dardos y la diana que para digamos, achuntarle al centro, ¿no? El que mejor lo haga. Así son las lesiones de los eritemas multiformes, ¿ok? Son tipo diana. Y el eritema multiforme, bueno, aparte de todas esas características que ustedes ven allí, es importante porque digamos que hay dos tipos de eritemas multiformes, ¿ok? Está el eritema multiforme menor y el eritema multiforme mayor. ¿Y a qué se debe la importancia de saber que hay dos tipos? Que uno generalmente compromete mucho el estado general del paciente, que inclusive el paciente necesita cuidado en UCI, y el otro no compromete el estado general del paciente, ¿ya? El eritema multiforme menor no toca mucosas, ¿ok? Las lesiones son en piel, no toca nada de mucosas. En cambio, el eritema multiforme mayor se extiende, como su nombre lo dice, tiene una mayor extensión y compromete mucosas. Mucosa oral, así como están los labios, está el tubo digestivo en la parte interna, ¿ok? Entonces es el que da más compromiso del estado general. Los pacientes realmente necesitan cuidados intensivos, necesitan drogas vasoactivas, necesitan soporte ventilatorio para poder salir de lo que es un eritema multiforme mayor. Y también cuenta con el signo de Nikolsky positivo, ¿ok? Porque las vesículas, o sea, estas lesiones en dianas al un principio son vesículas, estas vesículas se decapitan y también dan una piel escaldada y también son áreas extensas como de quemadura, que están expuestas, por supuesto, a infecciones de otro tipo de bacterias y los pacientes terminan con un estado hemodinámico bastante comprometido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, generalmente está asociado, la mayoría de estos está asociado a complicaciones de el consumo de antibióticos, ¿ya? Es como una reacción, si se quiere, alérgica a la ingesta del consumo de medicamentos. Pero siempre es necesario tomar biopsias porque se puede confundir con el eritema que produce las toxinas del estafilococo o el estreptococo, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, con una piel escaldada, una quemadura, tiene signo de Nikolsky positivo. Entonces hay que ver si se trata de una infección, de una enfermedad infecciosa bacteriana o si es signo o síntoma de una reacción inmunológica del organismo ante el consumo de algún tipo de medicamento. Tenemos la enfermedad de Kawasaki, que es otro diagnóstico diferencial, que en este caso es una vasculitis, ¿okay? Muy frecuente en la infancia, da fiebre, malestar general, dura en promedio el periodo de sintomático, el promedio son 12 días aproximadamente. Lo importante de la enfermedad de Kawasaki es que da toque cardíaco, eso es una de las cosas más importantes, ¿ok? Se presenta en pacientes entre 6 meses y 5 años de edad, más o menos, y tiene también etiología múltiple, puede ser viral, bacteriana o toxina, tanto estafilocóxica como estreptocóxica. Más o menos así luce un paciente con una enfermedad de Kawasaki, tiene ese eritema bien tupido, bien grueso, que se observa en la primera imagen, es polimorfo, generalizado, bueno, con todos los adjetivos que allí se encuentran, da toque conjuntival, ¿ok?
como una conjuntivitis no purulenta, sino más como una conjuntivitis viral, bilateral. También da toque mucho de lo que es la conjuntiva oral, la mucosa oral. Pone también una lengua en presa, y hay mucho edema y eritema de lo que son los labios, la boca, ¿okay? Tiene adenopatías también, que generalmente son cervicales y son adenopatías muy importantes, y hay cambios inflamatorios en lo que son las extremidades, y descamativos, que es también algo muy característico de la enfermedad de Kawasaki. En esta es típico el eritema y el edema en las manos y en los pies, y la descamación. Produce muchas complicaciones, entre ellas las cardiovasculares son las más importantes. También tenemos manifestaciones gastrointestinales, urinarias, respiratorias, neurológicas. Puede llegar inclusive el paciente a tener parálisis facial, toque de los pares craneales, convulsiones, alteraciones articulares, o alteraciones inclusive de la parte de todo lo que es el perfil hematológico, se altera, y es también patoneumónico una trombocitosis, pero como uno nunca generalmente las ve, que son trombocitosis hasta de 1.800.000 plaquetas, ¿ok? Esto es característico del Kawasaki. Y el tratamiento generalmente es de soporte y con inmunoglobulina, porque es una vasculitis, no es una enfermedad infecciosa ni viral, bacteriana, es una vasculitis. Como, digamos, conclusión, ¿verdad? Entre los diagnósticos diferenciales de las exantemáticas, vemos que hay muchas exantemáticas, o sea, son realmente variadas la cantidad de exantemáticas que hay. Generalmente todas tienen los mismos síntomas, si se ponen a ver, todas son síntomas respiratorios, todas se transmiten por la vía aérea superior, ¿okay? Son comunes los síntomas, y hay muy pocas cosas con las que podemos diferenciarlas una que otra, pero siempre hay un signo que es patoneumónico de cualquiera de ellas, ¿okay? Generalmente hay que apoyarnos en los exámenes de laboratorio en los casos que nosotros sospechemos que, por ejemplo, es una rubiola, que es un sarampión. Por supuesto, si sospechamos que es una piel escaldada por alguna toxina estafilocóxica o estreptocóxica, porque son enfermedades que comprometen la vida del paciente, ¿ya? Y en esas enfermedades sí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que hacer cultivo si nos toca hacer cultivo para darle el tratamiento oportuno al paciente. En el resto de las enfermedades, o en el resto de los exantemas, digamos que el tratamiento es sintomático, y si uno ve que el paciente está con un buen estado general, que realmente no hay un compromiso más allá de lo que uno pudiera tratar en casa con medicamentos para la temperatura, para la rinorrea, pudiéramos mantener al paciente en casa sin hacerle ningún tipo de estudio, solamente tratamiento sintomático. Todos los exantemas, bueno, son un desafío diagnóstico. Muchas veces no vamos a lograr dar con cuál es el exantema, como les había comentado, y solamente los casos de sarampión, rubiola son notificación obligatoria, y los que comprometen la vida del paciente también debemos saberlo diagnosticar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Lograron copiar y captar cuáles son los signos patoneumónicos de cada una de las enfermedades? Es difícil, pero tenemos que aprendernos este cuadrito, este pequeño cuadrito. ¿Ya? Ahí, fíjense, en la primera línea tenemos la enfermedad como tal, con su agente etiológico. Luego tenemos el segundo cuadro, que son las edades, que es característico. Luego tenemos el pródromo, la fiebre, eso es característico de todas las enfermedades. Pero fíjense que hay la quinta línea, dice signos característicos, ¿okay? Y en eso es que tenemos que hacer hincapié, en cuáles son los signos característicos de cada una de las enfermedades. Sarampión, mancha de Kopling. Tenemos la rubiola, las adenopatías retroauriculares y cervicales. El Staphylococcus aureus, el signo de Nikolsky, eso no se les puede olvidar, signo de Nikolsky positivo. Tenemos el parvovirus, el signo de la cachetada,
¿okay? Que es el exantema que da el exantema infeccioso, que da el signo de la cachetada. Luego tenemos el exantema súbito, que es el que se produce por el herpes virus 6, que cuando desaparece la fiebre, aparece el exantema, característico. La varicela, por supuesto que las lesiones pleomórficas, y bueno, ya los otros dos creo que no los vimos como tal, pero ahí tienen más o menos una guía de cómo pueden guiarse. Cuando en el examen aparezcan, ya saben que se los di. Y aquí les voy a invitar a que vayan a mi bello país, a Los Roques, un agua con una temperatura de 32 grados. Así que cuando quieran pasarla bien, me llevan. Me devuelven. Vamos a hacer, no sé si les quieren hacer una pausa un momentito, vayan a tomar agua, porque está